100, ¿cuál 100? ¿Cuál 100? ¿Ese 100? ¿Ese? Ese era, pero era de la fórmula. Sí, pues es regla de 3, ¿no? Y yo no sabía de dónde era, no me acordaba de la serie de atrás. Ah, no. Nunca pensé que iba a estar en la prueba. ¿Cuál es el porcentaje de deshidratación que tiene el caballo? ¿Y cómo se hace eso? Era con el tiempo. Acuérdense que siempre, por lo general que tengo yo, todo animal que no tenga, por ejemplo, ninguna deficiencia en pluricutáneo, o sea que como yo estaría bien hidratado. Si hago así, vuelvo al tiro, pero a lo mejor estoy con diarrea. No estoy con diarrea. Igual me deberían de poner el 5% de deshidratación. Eso es lo que se llama deshidratación subclínica, donde yo no tengo signo de deshidratación, pero sí estoy deshidratado, estoy con vómito con diarrea, ¿verdad? A los que tengan caña o se les va a pasar eso. Porque eso es una deshidratación subclínica. No, es un 5 con caña. Cuando yo ya tengo pérdida, Como un 8. cuando yo por ejemplo, no sé, pues tengo esto y se demora 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, yo le voy sumando un porcentaje de deshidratación. Empiezan con 5. Claro, empiezas con 5. Pero eso Entonces, se lo por cada- pondrían en el ejercicio. Claro, o sea, yo en el ejercicio les voy a colocar esto. Frecuencias cardíacas, tiempo de temperatura, pluricutáneo 3 segundos. O sea, ahí sería 8. ¿Qué? Profe, ahí sería 8%. Ah, claro, 8%. Profe, porque 5 es como la cada segundo que se Qué bello. Claro, Sí, es sumando como 1% por cada segundo que se demora más el pluricutáneo. Y después me quejo por lo Te quiero ver en el examen haciendo gatito. leves son 20 kilodía. Hay que saberse eso de memoria. ¿Cuánto es en cada caso? ¿O usted lo va a escribir? Ay, no le den idea. Ya sí, mira. Y nosotros sabemos cuál usar. Pero si tienen que saber cuál usar, porque tienen que saber si un reflujo nasogástrico es mucho o es poco, y de colgarse mucho o poco. Tienen que saber si ese reflujo nasogástrico es para De 2 a 4 mayor cantidad o menor cantidad. ¿Y cómo se dice eso? Aún así, yo siempre les dije que en realidad, si yo tengo reflujo en un caballo, si yo le coloco la sonda nasogástrica y hace reflujo directamente de contenido gástrico, si yo tengo dos, porque ahora la bibliografía es súper diferente, pero colocámosle de 2 a 4, es relativamente bueno. Pero si me salen 8 litros, eso es muy malo. Entonces ahí se tendría que poner el 4. Claro, entre 2 a 4 pongámosle como normal. ¿Ya? Que tenga que reponer fluido, pero en la menor cantidad. Pero en cambio, si tiene reflujo de 8 litros, de 6, de 7, de 8 litros, significa que tengo que reponer la mayor cantidad de pérdidas que pueda. De 5 a adelante. De 4 para adelante. De 4 a adelante. De 4 para adelante. O de 4.1. Ah, ya. Hagamos esa diferencia. Ah, no, sí, vale. Ya, entonces por eso yo les doy estos tips. Porque en realidad, no sé, pues si tiene este paciente, por ejemplo, ¿qué pasa con la amniocentesis? ¿Está buena o mala? Te lo puse. Se me repitieron en clase, les dije, ¿se acuerdan de la amniocentesis? Digamos, está mal la teoría científica, ¿no? Y está como... No, pues son, está calculando proteínas totales. Eso es lo que no salen, no glóbulos blancos. Ah, ya, Está bueno. A ver si era mayor o igual a 2, es malo. Entonces el 1.8 está bien, pues. No hay ruptura intestinal, por lo menos. Estos datos, que yo se los di directamente en la tabla, que sale en la tabla, de los hematocritos, las proteínas totales y todo, para ver los grados de deshidratación. ¿Cómo estaría? Todo bien. No, a ver, el lactato está alto. No sé, no me acuerdo. Sí, está alto el lactato. Y las proteínas también están muy altas. Tanto, no severo, pero están altos. Está con un grado de deshidratación claro de 6, 7. 8, 9. Gato perro y sapo. Claro, dijimos la deshidratación, 8% según kilocutáneo. Según hematocrito de proteínas totales, te dice que puede ser entre 6 y 8, y es como más amplio. Pero te sigue como
tratando de confirmar que efectivamente está en ese rango, que no está en un rango de shock. ¿Qué me? Yo que cuál sería shock acá. Shock directamente tendría que tener el hematocrito sobre 65, muy hemoconcentrado. Proteínas totales en 7 o más, lactato puede estar en 50 si quieren o 30 y tanto. Sondas nasogástricas con reflujo mayores a 4 litros y pliegue cutáneo sobre 5 segundos, con frecuencias cardíacas de 120, por ejemplo, porque el paciente está en shock, ¿verdad? ¿Cuál es el principal signo cardinal del paciente en shock? Taquicardia Taquicardia. e hipotensión. Entonces ese animal por lo general va a tener una taquicardia muy alta y va a tener temperaturas bajas directamente, de mucosas y de extremidades. Pero ¿cuál sería el porcentaje que nos tendríamos que fijar? ¿Porcentaje de deshidratación? Porcentaje de deshidratación va a ser arriba del 10%. Paciente en shock. Entonces, en ese caso, si llega arriba del 10%, igual por pliegue cutáneo se va sumando. Sí, porque hay un momento en que el pliegue cutáneo se pierde. Principalmente en los animales que están sobre 10% de deshidratación, tú lo dejas así y ahí se queda. Así que no puedes contar de como media hora. Pero, por ejemplo, si me aparece que tiene un 2%, o sea, un 2, en tipo llenado popular, o el pliegue cutáneo. 7% de deshidratación. No, pero si ya tiene un... Ya está en shock. ¿Le suma esos 2% del...? Ah, no, eso está como igual. Cuando tiene 10% de sedación por shock, que yo asumo que tiene shock, yo empiezo aquí y cambia. Yo voy a calcular lo mismo, el 7% de deshidratación, las pérdidas, etcétera, etcétera. Pues si yo sé que está en shock, sé que le tengo que meter todo el fluido de una al principio. Ya, o sea, que ya está en shock. Lo que cambia, claro, no cambia la cantidad de fluido que le vas a colocar, sino que cambia la velocidad en que lo vas a Pero entonces hago el cálculo con el 10% del... No. Se guían solamente por el película. Acuérdense que en esa tablita salen diferentes porcentajes de hidratación y por eso ustedes se guían para colocar el porcentaje de deshidratación. ¿Ya? Por eso se van a guiar para calcular el porcentaje de hidratación. El que esté en shock o no va a cambiar la intensificación de la fluidoterapia. Pero no hay que sacarlo del shock primero y después sacarlo otro. No es necesario. O sea, solo sacamos deshidratación, no tiene Claro, esto es como para tomar la decisión. Es que eso era porque ahí necesitamos constantes. ¿No? ¿Qué es lo que cambia? Si lo podéis llevar a un punto de vista práctico, ¿qué es lo que cambia en la práctica? Yo se lo voy a hacer calcular así, ¿verdad? Por ahora. Que si yo tengo un animal en shock, yo no voy a poder calcular esto. Por ejemplo, llega a la clínica, sea un gato, un perro, un caballo. Si llega en shock, está a punto de descompensarse, incluso le puede dar un paro, y voy a poner una pizarra. ¿Cuánto tiene esto? Vamos a calcular cuánto hay que darle. Tú le metes nomás. Y para eso están las dosis prácticas de fluidoterapia de shock. Por eso que ahí al tiro te dicen, asume 10%. O sea que la prueba no nos va a poner en ningún caso de shock. Porque estaría, no podemos sacar la fisioterapia porque si no dice que es directo. No, que lo calculan solamente con el porcentaje de deshidratación. No resta nada. Pues el otro es una dosis práctica. Yo lo que digo es que lo hagan de forma teórica. Pero entonces no sería un shock. Si es shock, sí o sí que hemos capitulado. Tendríamos que calcular solo la deshidratación, la maldición y las pérdidas. Exacto. ¿Por qué no hacemos un ejercicio? Tienen que pensar que un paciente en shock, ¿qué voy a hacer yo? Sacarlo del shock. Lo voy a sacar del shock al principio, que son como de 90 a 100 ml por kilo, caleta, y le paso el 50% a las primeras 2 horas. Pero esto después igual lo voy a volver a hacer, pues. Pero ya salió del Una vez que ya lo tengo hospitalizado, que no sé, que tengo un técnico, un enfermero, cualquier cosa que está a cargo del animal, o que está el peticero ahí, yo ahí recién que estoy como más tranquilo, ya pasé todos los medicamentos y todo, me pongo a calcular, como lo vi al principio, todo lo que tenía que pasarle al día. Entonces este cálculo igual lo voy a hacer, solo que no lo voy a hacer cuando recién lo esté atendiendo, sino que cuando esté más compensado. Ya voy a medir la deshidratación, las pérdidas de la mantención, solo que ahora voy a calcular la fluidoterapia diaria. Yo al principio del paciente en shock le calculo, al principio solamente le tengo que colocar las primeras 2 horas. Al tiro, para llegar y colocarse. Para sacarlo. Para todo el día. Es en cualquier fisioterapia porque ahí también aparece que en cualquier fisioterapia Sí, se administra psicofarmacia. Porque el animal en teoría después lo tengo que seguir como manteniendo con fluido. Sí,
Primero lo saca del shock y después le hace la mantención. La diferencia es que yo al principio, cuando recién me llega el animal, yo no calculo. Digo, 10%, le voy a calcular 10%. Ya. Y después, que ya lo saqué del shock, empiezo a agarrar eso mismo. Ya, entonces estaba el 5% llenado, tenía esto, y iba a quedar más tranquilo. Y ahí calculo la fluidoterapia. Por ahí ya daría con el nodo de regeneración. Porque no, para todo el shock. Es que no se hace así, ¿no? Como cuando llego. Ah, no se agachó. No, el 15%. Creo que sí, quedamos explicando todo. Mejor. Tampoco entendí nada. Es que Presten atención. Dijimos que el animal tenía 3 segundos de recargo el tiempo de llegar a comer, ¿verdad? Sí. O sea, 8%, ¿verdad? Sí. 8%. Como es el 8% que tengo que calcularle de 600 kilos, eso efectivamente me da 48 litros. Es una regla de 3 nomás. ¿Cuánto es el 8% de 600 kilos? Me da 48. No tengo idea. Y eso me da 48. ¿Ya? Después tengo que calcular las pérdidas. Y ahí se había un dato que tenían que saber. Yo les puse el reflujo por sonda nasogástrica. Y les puse que era bajo, ¿verdad? Entonces ocupamos, en vez de 40, ocupamos 20. ¿No va? Como reflujo. ¿Ya? Y les puse ahí, pues, o severo, mayor de 4 litros 40. En este caso tenía diarrea leve también, entonces tampoco usé 40, usé 20. ¿Verdad? Entonces calculé, por tanto la cantidad de fluido a reponer es de 24 litros, porque le coloqué cuánto, las pérdidas por diarrea y las pérdidas por sonda nasogástrica en las más leves. 40 por 600. 20-20 en las 40. Están litros, pasaditas. Claro. Exacto. ¿Ya? Sí, lo único que tienen que saber, si de memoria, eso no se los voy a dar, es que efectivamente si es, saber cuándo es leve, cuándo sale el leve y cuándo sale el máximo. Esas dos cosas las puedo colocar en la prueba, o acá como fórmula, pero no les voy a decir cuál es, cuánta cantidad se dice que es leve y cuánta cantidad se dice que es. Bueno, eso lo tienen que hacer por signología química. 20-40. Y la mantención en realidad, dijimos que dependiendo si fuera potrillo cambiaba, ¿no? Los potrillos eran como 90, 100 ml día. Y en los animales adultos era cercano a 40-60, ¿verdad? Entonces de 40-60 ml día. 40 en caso de animales sanos y 60 en animales enfermos. ¿Ya? En los potrillos de 80-100. ¿Ya? Por tanto, la cantidad de fluido a reponer es de 36 litros porque ¿qué usé? El de enfermo, ¿verdad? Sí. 6 por 6, 36. Claro. ¿Pero por qué 6 por 6? Porque este es un animal enfermo. Es lo que está en el paréntesis. 40 en el caso de animales sanos de mantención. Acuérdate que la fórmula. Es un animal que... Pero el otro sí, ¿Cuál? el otro sí. El peso del animal. Ah, ¿De los 600? ah, ya. El peso del animal. Y se divide el PIB para pasarlo de ml a Ah, listo. Pero era como 36.000, pues. ¿No? Sí. Pero en ml. Pero en ML. Ya. Eso, lo único que es diferente es que le presten atención a eso cuando yo les ponga que es leve o grave. No sé, si usan 20 o 40. 6.000. Y acá sabes cuáles son los de sano o enfermo o los de potrillo y adulto. ¿Cuánto pesaba, profe? 600. ¿Qué es lo otro que tengo que tener en cuenta? Que es importante. Es la urgencia de fluido, la reposición, ¿verdad? Que esto es parecido a lo que se hace en shock. Primero, se debería administrar 50% del volumen de déficit, ¿ya? En las primeras 2 horas, ¿ya? Por tanto, como el 50% de 72 litros son 36, se calcula la administración con eso, ¿verdad? Exacto. Debería colocar entonces bolos de 18 litros por hora las primeras 2 horas. Y los otros 36 litros sobrantes los voy a ir como colocando paulatino durante el día. ¿Por qué? Porque supuestamente lo estoy rehidratando. ¿Qué se debería hacer normalmente? Lo que yo haría es, supuestamente al animal, volverlo a hidratar, y eso se hace en clínica menor. Volverlo a hidratar y ahí después recalcular.
con la deshidratación ya cubierta, calcular solo pérdidas y mantención para mantenerlo. ¿Te entiendes o no? Eso se hace en clínica, por ejemplo, el paciente con parvo, el más común. El paciente con parvo llega así, mal, todo mal. Y yo la primera, la deshidratación, es la que yo le voy a pasar al tiro. Voy a llegar hasta que el animal se puede calcular por meta, hasta que el animal vuelva a tener pliegue cutáneo. Y digo ya, Eso es lo que lo yo hice rehidraté. ayer, po. Ahora, como está ahora, voy a calcular su fluidoterapia diaria, no como cuando llego. Entonces vuelvo a calcular todo de nuevo. Sin deshidratación. Claro, y ahí no tendría deshidratación, a lo mejor podría calcular 5% más, porque en teoría va a estar teniendo pérdida igual. por el peso. ¿Ah? Calculo 5% por el peso. Claro. Y lo divido en 100, no por 10. O sea, es sacar el porcentaje, el 5% del peso. Pero es que en la fórmula de deshidratación era deshidratación por kilogramo por 10. El 5% del peso. Acá- ¿Cuánto es el 5% de 600 kilos? Ah, ya, sí se sacó. Claro. Ya, no igual que Independiente de cómo lo hagan, si lo hacen con regla 3 o como lo quieran hacer, pero el 5 tiene que calcular el 5% del peso corporal. Y ese sería mi número de deshidratación. Sí. Ahí ¿Y eso reemplazo. también lo sumo después con mantención y pérdida? Claro, sí, y eso es solamente deshidratación. Los otros son pérdidas y los otros son Claro, mantención. pero al principio lo tengo que hacer el de 8 y después cuando lo vuelvo a hacer hago el de 5. Va a ser de 5 en teoría. O sea, en el de 8 igual tengo que solamente sacar el 8% del peso. Claro. ¿Ya? ¿Lo vieron, verdad? ¿Cacharon dónde venía el 72? Es todo menos la mantención, pues, o sea, estoy calculando las pérdidas y la deshidratación para sacarlo. Calculé todo lo que me dio esto, me dieron 24 más 48, me da 72. Como tengo que calcular la mitad, son 36 litros, la mitad 72. Y como lo tengo que calcular por hora, es la mitad, pues. Una primera hora 18 litros y la segunda hora 18 litros para calcular los 36. Y ahí en teoría estaría colocando el 50% de las pérdidas las primeras 2 horas al tiro. Y los otros 36 que me quedaron, los meto en las próximas, que eso ya es poco controversial porque hay libros que te dicen 8 horas, 12 horas, 6 horas, pero lo coloco a goteo lento, para que llegue hasta las, hasta que coloque la deshidratación total. ¿Ya? Y una vez corregido el déficit de administración, voy a colocar la mantención, que son 36 litros cada 24 horas, que son 1,5 litros hora diario, constante, hasta que el animal esté de hambre. Estaba hablando de los segundos, por ejemplo, entonces, ¿cuál sería el flebo en este caso? Porque menor de 40 segundos. Está sacado ahora. En caso que lo quieran calcular por gota segundo, tienen que calcular, claro, yo se lo voy a preguntar, si lo van a calcular en realidad por litro, lo único que tienen que sacar en realidad es dividirlo por minuto y por segundo. Ah, pero quiere que lo saque segundo al final. ¿De qué están hablando? No, No, se lo voy a dijo preguntar. que no se le ocurra. ¿Cómo? No, pero es que recién había dicho por hora. En el quiz a lo mejor no. No, sí, ya ¿para dijo. qué? Es un cálculo necesidad fluido, tiene? común y corriente. Lo que van a hacer en todos los pilares de todo Pero si en el eso. ejemplo está por hora, ¿no? Sí, pues yo acá lo coloqué por hora. Listo. Pero normalmente que tendría que hacer es dividir la hora en minutos y segundos y te da la cantidad de litros o ml que tienes que colocar por segundo o por minuto. Y ahí va a depender del gotario, si es 60 gotas por minuto o 20 gotas por minuto, cuánto le coloques tú. Un chorro. Y ahí tendría Lógicamente que en ver caballos, eso en en caballos no hay microgotas. En Tendría caballos que ver siempre si son lo de 20 expreso en gotas ml por. también. Tendría que ver si es que lo tengo que expresar en ml. O sea, siempre va a ser en ml. Los segundos. Claro, Los litros son en 24 horas. claro. Este repítalo, hágalo como 2 o 3 veces para que se le mecanice más, para que lo entiendan más. Pero no tiene que lo explique paso a paso. Pero eso, ¿por qué no se suma la mantención? La mantención en esto, porque acá yo solamente en la primera parte lo que quiero es sacar al animal de la deshidratación y las pérdidas, ¿no? Como rehidratarlo, volverlo a la normalidad. Y ahí, La mantención es como mantenerlo el día a día, ¿no? y ahí eso se divide en dos. Claro, esto, la sumatoria de estos dos, de la deshidratación y las pérdidas, es lo que yo voy a meter como primer bolo. Ya, y eso se va a dividir en dos. Y ese bolo lo divido en dos, porque es el 50%. Y lo otro lo divido en las 24 horas restantes, ¿no? Claro. Que eso es más controversial decir eso, porque en realidad hay algunos libros que dicen que el resto, el otro 50% lo pueden poner en las 24 horas, otro en 8, otro en 6.
Y acá vamos a usar de 6 a 8. De 6 a 8, creo que es como lo más, es como el común acuerdo. O sea, si me quedan 36 litros, lo tengo que dividir en 6 horas, son 6 litros por hora. Claro, yo por lo menos lo que hago yo en la práctica lo divido en dos, pues lo hago en las primeras 12 horas. Entonces empiezo las 2 primeras horas, le paso un bolo, y de las primeras 12 horas hasta que se haga de noche, que le pase todo el resto, y después le pago empiezo la mantención. Tengo la rodilla congelada. Los 36 sí hay que ir las Me voy a ir a primeras 6 8 acostar. horas. Entonces la prueba hay que escribirlo igual, hacían de 6 a 8. Claro, o sea, lógicamente todo va a tener puntaje. Lo que coloquen esto bien, un puntaje, lo que Pero tengo que ponerle que eso serían tantos litros por hora. Claro, y esta va a ser la interpretación final, va a tener todo el puntaje del ejercicio. No, pero en la parte del otro 50% Ya las quiero ver la otra semana. usted no puso cuánto era por el Ahí te corrí porque la otra semana vamos a estar muriendo. Como los 36 litros, pues, ¿no? Sí, los que me faltaron. Más ratito me dices cuáles son los Forma para PPT que entran en las primeras imagen. entre las primeras 6 8. Ayer estaba Ah, te digo cuántos litros. la profe dijo que iba a entrar Acá todo. explicó cuánto. ¿Los de la primera también? Ah, No no. lo pueden dividir por hora, ¿no? Que algunos pensaron que iba a entrar 2 clases a la vez, la profe dijo que No, pues no sé, no creo que. hasta la que dejó grabada ayer. Pues. Yo asumo que en realidad si saben sacar esto, por también ejemplo, está pues, también lo van a saber sacar. Y los pero no me acuerdo de qué fecha para adelante. Ahí tengo que revisar, pero sí la tengo escrita. Ya. Vámonos, que quiero ir a almorzar. Prioridades, prioridades. Y pues, ¿cómo? Anoche hablé con la Fede. ¿Al grupo? Privado. Sí, en privado. ¿Qué pasó? ¿Qué le reclamaste? Sí, le dije que me tiene abandonada. ¿De escuela que cuenta o no de escuela? Le dije, así que tienes una nueva amiga. ¿Quién no va a estar